conocen, que seguramente hay algunos aspectos importantes e interesantes que destacar. Félix Jiménez. Muchas gracias, ante todo. Mire, desde hace más de un año, un grupo de intelectuales nos reunimos con el nombre de Intelectuales por el Cambio, después cambiamos la denominación por Ciudadanos por el Cambio, para empezar a trabajar esta propuesta que ya hemos culminado, que fue una propuesta que se hizo por encargo de Ollantumala y del Partido Nacionalista. Y hace más o menos 2 semanas hemos culminado la elaboración del plan, que me imagino de aquí a unas otras 2 semanas se editará, se publicará y se empezará a difundir y a poner en debate en la opinión pública. ¿Cuántas personas han sido las que han conformado este grupo de trabajo? Aproximadamente unas 20 personas, ¿no? De diversas especialidades. De diversas especialidades. Hay economistas, hay sociólogos, hay ingenieros, especialistas en energía, es decir, hay de diversas especialidades. ¿Y por qué Ollantumala y no, digamos, lo que en algún momento fue planteado a propósito de fuerzas sociales, es decir, un grupo más unitario y más amplio que representase a la izquierda peruana en su totalidad? De repente, Alberto Alianza. Bueno, es todo un problema, ¿no? Pero lo que habría que decir es... No cabe duda, pero no lo veamos tan trágico. Le da esta flojera, tiene que explicar. En la mañana decir sobre el pesimismo de los peruanos. No, pero fíjate, yo creo que en el caso de Gana Perú, que es el nombre, ¿no? El nombre que la se va a presentar, la alianza de Ollantumala, es la que más tiene aliados, ¿no? Se han firmado acuerdos, por ejemplo, con Cerrón de Junín, con movimientos regionales, con el Partido Socialista, en fin, con la CGTP. Hay un conglomerado social y político bastante importante. O sea, el único que no está en la práctica es el MNI. Y Fuerza Social, que siempre rechazó una alianza con el PNP. Inclusive cuando el PNP apoyó la candidatura de Osuna Villagrán, rápidamente Osuna Villagrán deslindó con el PNP. Sí. Se desmarcó, entonces eso era inviable, ¿no? Entonces, pero esa era una señal como decir, somos amigos, guardamos lealtades, pero no me puedo unir con ustedes porque si no pierdo la alcaldía, es decir... Esa era su teoría, ¿no? Finalmente esa era su percepción. Bueno, ¿no es la percepción dominante ahora con respecto al humanismo? Yo creo que en este ha perdido caso fuerza, no. que en fin... No, yo creo que no. Bueno, de hecho, la candidatura de Ollantumala no es la misma que el 2006, ¿no es cierto? Que fue ¿Él ha cambiado? Yo creo que, como él mismo dice, ha madurado, me parece. ¿Ha moderado o madurado? Madurado. ¿No? Se ha moderado también, ¿eh? Yo diría, no sé si mi percepción es demasiado sesgada, pero que más bien se ha vuelto una opción más confusa, porque al ser más radical y estar... para dónde iba, exacto, ¿no? podía Pero gustarte ahora... o no, estaba más cerca de las ideas de Chávez, tenía esa idea de un Estado más, si quieren, totalitario, que influye más, que se mete más, y de pronto, por esta moderación del discurso, ha entrado en esta dualidad, nacionalización, estatización, por ejemplo, que Patricia, no la... no me explicar, queda clara. Yo estoy francamente en contra de que se diga que Humala tenía el modelo de Chávez, salvo que tú pruebes que el programa del 2006... No lo estoy diciendo, igual, Beto. No, es que es igual. A lo que voy es, al estar más, se le percibía más cercano a Chávez. Es como si yo visito al presidente Obama, ¿estoy cercano a Estados Unidos o no? O sea, no. O si voy a España... Pero era parte de una corriente en Latinoamérica bastante clara a la que él estaba de alguna manera identificado. Al apartarse de eso... Pero Lula es chavista, ¿no? Porque Lula se visita con Che cada rato. Pero Humala no está cerca a Lula en el imaginario de la gente. Entonces, ¿qué es Humala hoy? Esa es la pregunta. Una cosa que estoy vegetariana y otra cosa que no esté cerca a Lula. Ha sido el único peruano que ha ido... Por eso, yo no estoy hablando de dónde está, sino de dónde está en la cabeza de la gente Humala. Yo creo que ese tipo de argumentos alimenta que la gente esté en la cabeza. De acuerdo. Bueno, entonces, pero no te encuentro respuestas. ¿En qué estamos? A ver, claro. Porque él está encargado de un programa de la parte gobierno, económica ¿cierto, es, no? digamos, una de las cosas quizás más sólidas en este momento, toda vez que Félix Jiménez y parte del equipo de economistas que trabaja con él ha sido fuertemente resistente a la política seguida hasta hoy, ¿no es cierto? Yo quisiera, a propósito, Raúl, del comentario anterior, decir 2 cosas. En primer lugar, yo creo que en términos de planteamientos, de agenda por el cambio,
no hay cambios, no hay modificaciones. ¿No? Entonces, en ese sentido, yo creo que es injusto decir que hay un pensamiento más confuso. Yo creo que el que ha puesto la agenda, por ejemplo, desarrollo de mercados internos, es el Partido Nacionalista, desde 2006. El que habló de impuestos a las sobreganancias es el Partido Nacionalista, Ollanta Humala. Y así puedo hacer toda una lista. Entonces, ¿dónde se modera? Porque si no hay cambios, ¿dónde es la moderación? Yo creo que fue, a ver, es mi interpretación, esta es la segunda cosa que quiero decir. Yo creo que fue mucho campaña adversa, ¿no? Y la forma de decir las cosas, la forma de expresarlas. Por ejemplo, nunca se entendió que el tema de la nacionalización, hablo como economista, por ejemplo, del circuito de demanda, ¿no? Es hacer que la economía esté menos expuesta a los shocks externos adversos. Y eso significa desarrollar mercados internos, eso significa nacionalizar un circuito de generación de demanda e ingresos. Y el otro tema que fue más discutible, ¿no? Por la opinión pública y mal planteado o no bien planteado, fue el tema de la nacionalización de las actividades estratégicas. Lo que se planteaba allí, y se explicaba de todas las formas, pero no se tuvo éxito, hay que reconocerlo, es que eso significaba para nosotros poner al servicio del desarrollo nacional las actividades estratégicas como por ejemplo la energía, ¿no? Ese era el planteamiento, no había estatización. En todos los tonos, yo mismo participé en el debate, en todos los tonos decíamos que no vamos a estatizar, que podrían haber empresas, como hay ahora empresas estatales, donde el Estado podía tener, ¿no?, una acción dorada, donde el Estado podía decidir las políticas de la empresa, ¿no? Pero nunca se habló de estatizaciones. Y yo creo que fue más una campaña adversa. En la práctica, ¿cómo se traduce esa nacionalización? Y es una pregunta. Si tenemos actividades estratégicas en manos de transnacionales extranjeras, que puede ser discutible, nos puede gustar o no, y ustedes plantean un cambio de reglas, ¿cómo se hacen efectivas ese cambio de reglas? ¿Se le quita a la empresa extranjera la concesión que tiene y se le da a un nacional? O sea, perdóname, prometo un caso. En Bolivia, Morales no expropió nada. Nada. Y sus ingresos han subido de una manera impresionante respecto a... ¿Cómo se hace? Es que tiene que ver con quién define cómo se usa el recurso. Eso. Exacto, ¿lo definen ustedes que le han elaborado este plan de gobierno o lo define él que dice que el nacionalismo es un concepto político? El Estado soberano lo define, pues. El caso del gas es un buen ejemplo, ¿no es cierto? O exportamos o lo usamos para el mercado interno. ¿Quién define eso? Eso no puede definirlo pues, el dueño de la empresa, porque realmente el recurso son dueños todos los peruanos, representados por el Estado. Pero entonces hablamos de cambio de reglas que afectan a capitales que en ese momento tienen... Pero por supuesto el cambio de reglas. Pero digamos, es un cambio de reglas que no afecta a la propiedad. Claro. Planteamos negociar, por ejemplo, para hablar en concreto, ¿no?, los contratos de estabilidad tributaria. Ustedes como periodistas saben que esos contratos se firman en una situación totalmente adversa para el país. Terrorismo, situación internacional, salíamos de la hiperinflación, ¿no?, etcétera. Revisar eso. Entonces, obvio, ¿no?, se firmaron los contratos de estabilidad tributaria y se estableció un impuesto extra, ¿no?, para los que firmaban esos contratos de 2%. En las condiciones dadas, ese 2% era muy poco. Las condiciones han cambiado y hay contratos ya que van a caducar, que van a fenecer, que van a terminar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Renegociar esos contratos. Renegociar esos contratos no significa afectar la propiedad. Por ejemplo, podemos renegociar el tema, ¿no?, del 2% extra. Podemos plantearle 5%, podemos plantearle 7%, porque las situaciones han cambiado y además el escenario internacional es otro. Sí, para los que producimos commodities. Las regalías mineras, ¿no es cierto? En general, ese estatus minero. ¿Ahí qué cosa es lo que están postulando? Bueno, hay una ley que nos parece, un proyecto de ley, perdón, que nos parece interesante, que están subiendo los tramos de impuestos o de las regalías, perdón, que son ahora de 1 por menos de 60 millones. De 2, ¿no?, los que están entre 60 y 120 y por encima de 123, ¿no?, subirlos a 2, 4 y 6, ¿no? Y eso es lo que nosotros pensamos, que eso podría hacerse, ¿no? Eso podría hacerse también negociando. Generalizar el tema de las regalías con estos nuevos... Pero eso no es lo que nos viene a la mente. O sea, ustedes plantean mejorar condiciones, pero eso no es lo que nos viene a la mente cuando escuchamos a Ollanta Humala hablar de un nacionalismo que va por un lado en lo político y por otro lado en lo económico. Parece que ni él mismo lo tiene claro. Pero este plan que van a hacer ustedes se va a aplicar en caso de llegar al gobierno. Pero fíjate, a ver, yo sigo sorprendido, digamos, que hasta ahora se insiste que somos chavistas. O sea, realmente, porque es que no, tú no, pero en general ya es casi una ofensa, ¿me te das cuenta? Porque por más que insistamos y que digamos
y que señalemos que nuestra política solo va a ser independiente, soberana, que no tenemos injerencia de nadie, qué sé yo, se insiste. Parte de una campaña. Lo que pasa es que Ollanta-Humala... Mira tan inmediatamente es la cosa que para hablar de cambios de política, tú has mencionado nada menos que al presidente Evo Morales. Sí. O sea, en realidad, entre Chávez y Evo Morales y a veces con la gran ayuda del brasilero, de alguna manera pero ese es el mundo en el que se mueven. Y podríamos hablar de Argentina. Pero por supuesto que nos movemos modelos más interesantes que lo que pueda estar pasando en Colombia, pero o en Panamá o en el Perú mismo. En México, ¿no? O sea, nos movemos en la corriente de Lula, de Cristina pero Fernández. no solo en la corriente. Quien iba a Venezuela, se paraba frente a Chávez, escuchaba a Chávez cantar el himno del Perú como si fuera de Bolivia, era el señor Ollanta-Humala, quien no hizo los... Fue a Venezuela. Y cuando todo el mundo criticaba a Chávez, él no lo hacía porque en su momento... No, es que... Te pido que no exageres. Pero ni tampoco minimices. No. Porque en su momento había ciertas personas a quienes no les parecía mal. Yo no quiero entrar a un debate, porque hemos venido a discutir el plan de gobierno. Pero a mí me parece una exageración sistemática cada vez que sale de Humala asociarlo con Chávez. Entonces, yo creo que si queremos tener un buen debate programático, de ideas, ¿no es cierto? En lugar de tirarnos para acá, nos tiran para allá. Entonces le ponemos vamos a plantear una pregunta. Claro. Vamos a plantear una pregunta simple. Y la pregunta es, ¿creen ustedes que con la presentación del equipo técnico que han hecho el día de ayer, más el plan de gobierno que presenten, van a lograr obviar, superar, eliminar la imagen que se ha tejido con respecto al Partido Nacionalista y ahora a Alianza Perú, de modo que el electorado tenga mayores luces acerca de qué es lo que ustedes se proponen y quieren, sin que esto signifique ni una enorme ruptura, ni un desbalance con el curso que van tomando las cosas en el Perú de los últimos años? Yo creo que, Raúl, va a ser un esfuerzo de todos. Y cuando digo de todos, estoy incluyendo a la prensa, ¿no? Con experiencia, yo digo, porque participé en el debate del 2006, la prensa nos fue muy adversa, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que yo diría una exageración, lo digo con todo respeto, Ricardo, decir que no hay una correlación entre la política y el planteamiento económico en esta gran alianza nacionalista. Al contrario, yo diría que hay una perfecta correlación, porque en términos de política, en el sentido de poner esta al servicio de la justicia, ¿no? Del cambio, de la transformación del país, esta alianza es la que está planteando, por ejemplo, el combate directo contra la corrupción. Está planteando cambiar el modelo económico extractivista que terciariza la economía, ¿no? Esas cosas no se dicen, por ejemplo. Entonces, en la política se está planteando estos temas, que son temas económicos, de cambio. Entonces, yo creo que el discurso es consistente y respondiendo a la pregunta de Raúl, yo creo que va a depender bastante, obviamente, de nosotros en primer lugar, pero en segundo lugar de la prensa, que se promueva el debate serio, alturado, ¿no? De propuestas, ¿no? Con información sólida. Eso va a ser bien interesante para el país, porque todos vamos a ganar. Ojalá eso ocurra. Ahora estamos con el tiempo. Sí, pero simplemente para añadir una cosa, también proponemos reformas políticas, ¿no es cierto? O sea, reformar la democracia, eliminar el voto preferencial, toda una serie de propuestas que me parece que hay que discutirlas. La reforma del Parlamento, que es urgente, trabajar en el Parlamento 7 años, hay que reformarlo. Tú puedes enviar la mejor gente al Parlamento y son triturados al cabo de un año por el Parlamento. Entonces, ahora, ese es un problema que... Con la primera persona que van a tener que lidiar ustedes es con Ollanta-Humala. Eso que les quería preguntar hace rato. Ustedes dicen, es muy distinto en tono, oportunidad y consistencia a lo que él normalmente viene señalando. O sea, esto igual podríamos haber dicho a Arreategui con respecto al Perú posible. Arreategui no es un modelo de exposición, digamos, ¿cierto? Es mucho más articulado Humala, pero sin embargo, en realidad es el que promueve de alguna manera la confusión misma acerca de en qué consiste este movimiento, ¿no es cierto? Pero en fin, señores, así es la política. La política es así, la voluntad es entendernos y saber que podemos los peruanos precisamente evitar el insulto y llegar a la discusión seria. Eso es muy bueno que exista ya un equipo técnico como el de Alianza Perú. Gana Perú. Gana Perú. Es lo mismo. Alianza Perú gana.
Así que mucha suerte y muchas gracias a Félix Jiménez y a Alberto Adriancén por haber estado con nosotros. Vamos a tener ocasión de tratar las cosas más en detalle también. Y nada, ánimo. Muchísimas gracias. Gracias. No molestarse, hagamos un esfuerzo de entendernos. No me molesta.